Vamos a tener nuestro tiempo de estudio y les invito por favor a abrir sus Biblias en el libro de Malaquías. Esta noche, hermanos, empezamos un nuevo estudio los días jueves hasta que el Señor nos permita, y lo haremos en este libro. Vamos a estudiar Malaquías, parte de los profetas menores. No es muy usual que acudamos a estos libros, pero nosotros tenemos que habituarnos a reconocer que forman parte de la Escritura y también constituyen una buena base para nosotros en algunos aspectos. Por cierto, se le conoce profeta menor, no porque sea de menor importancia, sino porque el contenido de estos profetas menores, valga la redundancia, es menor al de los profetas mayores, tales como Isaías, Daniel, Jeremías, Ezequiel, pero no es de menos importancia. Vamos a estudiar este libro y nuestro tema general durante el tiempo que lo estudiemos es dos preguntas: ¿dónde está mi honra y dónde está mi temor? Forman parte de unos versículos que en algún momento vamos a leer, pero este va a ser nuestro tema general: ¿dónde está mi honra y dónde está mi temor? Y el propósito, hermanos, de esta noche es que en el transcurso de este sermón pueda darme a explicar por qué este tema. Y nuestro primer título de este tema es ¿en qué nos has amado? A manera de pregunta, ¿en qué nos has amado? Y lo vamos a ver. Y quisiera empezar diciendo lo siguiente, hermanos. El propósito más sublime de la vida del cristiano y reconocido por todos, aceptado por todos los creyentes, es que vivimos o debemos de vivir para la gloria de Dios. Isaías lo expresa de la siguiente manera: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. De una manera muy clara dice el profeta que todos los que Dios llamó por su nombre, los creó y los formó y los hizo para sí mismo, para su gloria. Ahora, este verso, junto con muchos más, no debería llevarnos a la suposición que el hombre, que nosotros podemos hacer algo para darle gloria a Dios en el sentido de añadirle algo a Dios que lo haga ver más formidable. Sin embargo, lo que sí debemos de considerar es que este mandato de vivir para su gloria significa que vivir bajo los estándares del Evangelio enaltece el nombre de Dios en la tierra y en su iglesia, y del mismo modo encumbra todo lo que Dios es en un mundo lleno de tinieblas. Y aunque esta verdad no tiene problemas en ser aceptada por los creyentes, las implicaciones de dicha verdad son las que a veces presentan un problema. Hasta el día de hoy, en todo lugar donde exista una iglesia, muchos creyentes se siguen preguntando cómo aplicar esa verdad en los asuntos más cotidianos. ¿O es suficiente con asistir a la iglesia para decir que verdaderamente estoy glorificando a Dios? Bajo esto, hermanos, y bajo lo que estaré diciendo, sería imposible y muy peligroso no evaluarnos en este sentido. Es decir, ¿estamos verdaderamente enalteciendo a Dios con nuestras vidas? O siendo más específicos, nuestras decisiones, nuestra conducta dentro y fuera de la iglesia, nuestras palabras, ¿están en conformidad al Evangelio de Cristo? Sin duda, al pasar el tiempo dentro de la fe, nuestro entendimiento sobre esto debería ir aumentando, no solo para el ejercicio personal, sino para explicarlo mejor a otros. Es decir, cuando alguien te pregunte qué significa glorificar a Dios en esta área, nosotros con el paso del tiempo deberíamos poder ser tan claros, decir,
mira, significa esto y abarca esto e implica esto. Aún en tu trabajo, aún en lo que tú te dedicas, existen maneras en que honras y deshonras el nombre de Dios. Pero hermanos, estoy convencido que no es tan simple como se supone el entender lo que abarca esta verdad. Algunos de forma tan osada y tan cínica afirman que están en comunión con el Señor, aun cuando su vida refleja un rechazo a todo lo que Cristo representa. Alguien que recién inicia en la fe es más propenso a la idea de que ahora que Él está en Cristo, todo obrará a su favor. Las personas lo verán mejor, su familia lo apoyará, laboralmente quizás vendrá una mejora. Ahora que forma parte de una iglesia, en ese lugar todo será perfecto. Y él dirá, ¿cómo no pensarlo si acabo de tomar la mejor decisión de mi vida? Y es aquí cuando nosotros tratamos de hacerle ver lo que implica la vida cristiana, que quizás y muy probablemente su familia no creyente no lo entenderá ahora que su prioridad ha cambiado. Que en su trabajo tendrá que tomar posturas firmes cuando quieran comprometer su fe. Que en la iglesia habrá desacuerdos y que en ello Dios obra para santificarla. Y cuando tratamos de reflexionar sobre esto y hacer que otros hagan lo mismo y puedan considerar todo lo que implica verdaderamente vivir para el Señor, nosotros solemos hacer uso de cosas cotidianas para darnos a entender mejor. Y ahí hacemos uso de ciertas analogías para tratar de hacer más sencillo lo que estamos tratando. Le ponemos ejemplos con relación a su trabajo, a sus pasatiempos, a algunas cosas que ellos dominan. Pero no somos los únicos que hacemos esto, ni los primeros. En el Antiguo Testamento ya estaban las parábolas, luego viene Jesús y le da más relevancia, en donde por medio de cosas tan cotidianas pone de relieve aspectos del reino de Dios. Más adelante Pablo se vale de aspectos conocidos en su época para ilustrar lo que era la vida cristiana. Y les digo uno, por ejemplo, en 2 Timoteo 4, 7 al 8 dice lo siguiente: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. El apóstol Pablo, quien como sus lectores se hallaba familiarizado con el mundo grecorromano, menciona varias veces las carreras y las compara con la vida cristiana. Ahora, el énfasis cuando se nos hace uso de esto es que nosotros entendamos la vida cristiana como una carrera de la cual no se trata de iniciar bien, sino de terminar bien esa vida cristiana. Un ejemplo para esto muy conocido es cuando citan los nombres de los 12 espías que fueron a investigar la tierra prometida. Si hiciéramos el ejercicio, hermanos, estoy casi convencido que nadie me pudiera decir los otros 10 nombres que no son Josué y Caleb. Son nombres que casi nadie se sabe de memoria, nadie los usa. ¿Por qué? Porque iniciaron bien, pero terminaron mal. Y esa carrera cristiana no termina nunca, al menos que el Señor venga por su iglesia o que tenga bien llamarnos a su presencia. Esto, aunque sencillo de decir, no es tan fácil de llevarlo a la realidad cada día. Nosotros, hermanos, como cristianos, no deberíamos de vivir consolándonos por nuestras glorias pasadas, con lo que alguna vez Dios nos permitió hacer, sino que debemos ser cuidadosos en nuestro presente, porque ese será el mayor indicativo de dónde estamos espiritualmente delante del Señor. La vida cristiana no está diseñada en tonos grises, no es ambigua, es decir, que no está sujeto al criterio personal, sino que la Escritura establece categóricamente los indicativos que revelan cuál es nuestro estado. Alguien
o nadie, mejor dicho, debería de ser tan aventurado a decir que está tan bien delante del Señor sin antes hacer su previa examinación. Tal parece que las palabras de Cristo en Lucas 6:46 siguen tan vigentes para la iglesia. Vea, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Sería trágico que nosotros no nos percatemos de nuestra situación. Ese es el cuestionamiento de Dios hacia su pueblo en el pasado y sigue siendo hacia nosotros. En nuestro libro a estudiar estas semanas, Dios hace un serio cuestionamiento hacia Israel que pareciera retumbar aún hoy las ventanas de nuestra iglesia. Vayan a Malaquías capítulo 1, versículos 6 y 7. De aquí surge el tema de nuestro libro. Malaquías 1, 6 al 7. Dice la Escritura: el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis: ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. El libro de Malaquías sin duda constituye una advertencia hacia su pueblo para que este pueblo se vuelva de todo su corazón retomando aquello que es agradable a Dios. Como les decía hace un momento, Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Se cierra el canon del Antiguo Testamento, empieza ese periodo de silencio, 400 años, donde no hay profeta, no hay mensaje de Dios. Es un silencio como parte de un juicio. De hecho, en este libro vamos a ver que Malaquías prefigura lo que va a ser Juan el Bautista, empezando Mateo. Bueno, lo que vamos a ver hoy, hermanos, son prácticamente tres aspectos que en los primeros versículos vamos a ver. En primer lugar, algo que tenemos que considerar, que es lo que está alrededor del libro. Vamos a ver el contenido de ese mensaje de forma muy general y vamos a considerar una pregunta que cínicamente el pueblo hace hacia Dios. En primer lugar, vamos a considerar, hermanos, el contexto y todo lo que rodea a Malaquías. Vean el versículo 1 del capítulo 1. Profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. El nombre hebreo de Malaquías significa literalmente mi mensajero. De hecho, se cree que Malaquías pudiera ser como un apócope, que gramaticalmente son palabras que al final de esa palabra se le quita un sonido. Entonces, si Malaquías es apócope, sería malaquial, posiblemente. De hecho, algunos estudiosos, partiendo de la Septuaginta, que es la versión griega del Antiguo Testamento, consideran que Malaquías, más que un nombre, es un título, por lo que significa mi mensajero. Sin embargo, la historia, algunas fuentes parecieran apoyar más el hecho de que Malaquías realmente es un nombre propio. Y si esto es así, concuerda con el modelo de los otros 14 profetas que tienen un libro en donde se presenta el nombre del profeta al inicio del libro. Entonces, muy probablemente Malaquías sí fue literalmente el nombre propio de una persona. Más de él no sabemos, no se nos dice, no podemos identificar a otros aspectos. Pero en contraste con la mayoría de los demás libros proféticos del Antiguo Testamento, Malaquías no ofrece indicativos claros sobre la fecha de su composición. Sin embargo, todos están en lo mismo, en que Malaquías posiblemente fue contemporáneo de Nehemías. Forma parte
este libro, junto con Esdras, junto con Nehemías, de la historia del pueblo de Israel una vez que regresaron del cautiverio. Recuerden que estuvieron presos 70 años, llevados por los babilonios. La profecía por parte de Jeremías y de Isaías era que si el pueblo persistía en deshonrar el nombre de Dios, serían llevados presos. Así pasó, pero esa profecía también decía que 70 años después iban a regresar. Hubo 3 regresos. Así que Malaquías forma parte de todo este contexto post-cautiverio. Ahora, una evidencia que pareciera ser convincente para decir que Malaquías forma parte de todo esto que les estoy diciendo una vez que el pueblo regresó, son los pecados que se mencionan aquí junto con los que se mencionan en Esdras y Nehemías. Por ejemplo, vamos a ver que Malaquías habla de la corrupción de los sacerdotes y esto lo menciona también Esdras y Nehemías. Vamos a ver también que Malaquías predica contra los matrimonios de fe mixta y contra el divorcio. Y es algo que también habla el pueblo habla Esdras en contra de su pueblo. Lo mismo hace Nehemías. Habla también contra el abuso de los marginados. Habla sobre no pagar las ofrendas y los diezmos. Y lo mismo está en ambos libros. Así que esta similitud nos da una idea de que precisamente forma parte de todo este evento. Por tanto, pudiéramos bien concluir que el ministerio de este profeta tuvo lugar aproximadamente unos 100 años después del cautiverio babilónico, una vez que Ageo, una vez que también el profeta Zacarías habían exhortado al pueblo a levantar nuevamente ese templo, viene Malaquías hablando. El pueblo estaba desanimado, había caído en un ritualismo religioso. Por medio de Ageo habían escuchado que el templo que estaban por hacer iba a ser mucho mejor que el de Salomón. Pero aún no llegaba esto, el ánimo menguaba, estaban envueltos en esa falsa religiosidad, empezaban a reclamar, y es ahí cuando Dios levanta a este profeta para hacerles ver unas cosas que habían dejado de hacer y de considerar. Bajo esto, yo quisiera ahora, hermanos, que consideremos el mensaje del profeta. Vean nuevamente el versículo 1. Profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Nuestro libro comienza categóricamente con palabras de la siguiente manera: profecía de la palabra de Jehová. Este primer verso, hermanos, encierra el propósito de Malaquías. Noten la intencionalidad de Dios en este primer verso. Debemos recordar que la suma de la Biblia proporciona todo el consejo de Dios. Y aunque la Biblia es una unidad perfecta, cada libro cumple un perfecto propósito. En este caso, Malaquías, y en el primer versículo, pone de relieve que el propósito es exhortar, advertir y juicio. Nota las palabras. Dice contra Israel. La palabra de Jehová viene contra Israel. Es decir, es evidente que Dios tenía algo que decir a la nación y no eran precisamente elogios. Lo que estaba por decir Dios a su pueblo no era elogios, felicitaciones, que todo va muy bien, no, sino que tenía algunas cuantas cosas que encararles. Dios había propuesto evidenciar su maldad y su mal proceder, y lo veremos en un momento. Solamente quiero resaltar lo siguiente. Normalmente, cuando hablamos de profecía o de profetas, se suele asociar inmediatamente con la capacidad de adivinar o revelar el futuro. Como si se tratara de estos hombres que hoy vemos en la televisión, que predicen supuestamente los horóscopos, cómo te va a ir, si haces esto, si haces el otro. La verdad, hermanos, es que los grandes profetas del Antiguo Testamento no fueron profetas porque vaticinaban con el futuro, sino porque
exigían una obediencia radical a la voluntad de Dios, su función no era adivinar, más bien era denunciar el pecado y la injusticia, llamar al arrepentimiento y anunciar la voluntad de Dios de una forma tan palpable para todos. En su libro La lectura eficaz de la Biblia, de Gordon Fee y Douglas Stuart, que es un libro, hermanos, que pienso que todo estudiante lo debe de leer. Es muy básico, pero ayuda mucho al entendimiento de las Escrituras. En este libro se confirma lo siguiente, que no más del 5% cuando se hablan o cuando se leen los profetas, no más del 5% el contenido de los profetas tiene que ver con cosas futuras. Hablan a veces de la caída de Samaria, de Asiria, de Babilonia, de algunos juicios y cómo estos se fueron cumpliendo. Pero es un porcentaje mínimo. Solamente el 2% es mesiánico. Y menos de 1% puede considerarse a un futuro para nosotros. Entonces, cuando hablamos de los profetas y de sus profecías, el grueso de sus palabras no son aspectos futuros, no son aspectos que son ajenos a nosotros, sino que tienen que ver con el mensaje de Dios hacia un pueblo rebelde. La Biblia nos advierte contra los falsos profetas. La palabra profeta o profecía y sus conjugaciones viene de una palabra que es nabú, donde se suele usar para aludir a la función verdadera de un profeta enviado por Dios. El profetizar o el enunciar un mensaje era algo que el verdadero profeta no podía evitar. Los profetas, hermanos, solamente para que lo tengamos en mente, no eran los hombres aclamados por el pueblo, no eran populares, no eran tan simpáticos, eran personas odiadas por el pueblo, no por su conducta, sino por su mensaje, porque era un mensaje totalmente antiapático. En el pasado, al no tener la Biblia como la tenemos hoy, Dios se revelaba a un hombre, en este caso a un profeta. Dios le llamaba, le capacitaba y posteriormente le revelaba qué mensaje tenía que dar. En este tiempo, hermanos, ya no hay profetas, ya no hay apóstoles, ya no hay hombres que se levanten a decir su visión, su revelación, su nuevo mensaje. No hay tal cosa como que a mí Dios me dijo esta mañana. No existe tal cosa. Nosotros tendríamos que citar como Isaías a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Esto es importante, hermanos, y lo menciono porque el mensaje que estaba por escuchar Israel no podía ser desechado porque no venía de parte de los hombres, sino venía de parte de Dios. En la actualidad no hay profetas, como lo he dicho, de que Dios ya no da nuevas revelaciones, no hay revelaciones exclusivas para la iglesia, el canon está cerrado. Lo que sí se vuelve imperioso para la iglesia es escudriñar todo lo que se predica, escudriñar todo lo que se menciona desde un púlpito, ser como los de Berea. A ver, eso que están diciendo suena tan bonito, tan padre, pero ¿estará en conformidad a las Escrituras? Ningún hombre es autoridad en sí mismo. Lo que nosotros tenemos por autoridad, hermanos, son las Escrituras. Ellas son infalibles, son perfectas. Es por eso que así empieza el profeta hablando. La profecía de la palabra de Jehová, no era su propia palabra. Cuando Dios habla, el hombre debe callar. Cuando Dios habla, el hombre debe callar. La iglesia debe de escuchar. La iglesia debe de examinar y ver qué parte de lo que Dios está haciendo
se aplica para mi propia vida. De forma general, el mensaje de Malaquías ante Israel constituía cuestionamientos ante el cinismo del pueblo. Yo creo, hermanos, que todos aquí entendemos lo que es el cinismo, lo que es una persona cínica. Una persona cínica o el que es cínico es aquel que desvergonzado, es aquel que a pesar que los hechos atestiguan contra sí mismo, aún persiste en lo mismo. El cínico es aquel que no tiene temor, que ha perdido todo sentido de juicio y habla irónicamente a pesar de que todos le conocen. Así era la condición del pueblo. Era cínico, totalmente. Pero aún, hermanos, nosotros tenemos que guardar siempre ese margen de posibilidad que el juicio que emitimos nosotros contra la conducta y las intenciones de las personas pudiera estar erróneo, pero el del Señor no. Así que estos hombres no eran cínicos contra las personas, sino que eran cínicos contra Dios mismo. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Y vean, de forma general, esto es lo que va a abarcar el contenido de la profecía y lo que vamos a estar viendo. Ya lo leímos, pero vamos a leerlo nuevamente. Malaquías 1:6 al 7. Este es el primer cinismo del pueblo. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menosprezáis mi nombre y decís tan cínicamente. O sea, el pueblo dijo, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre, Dios? Y Dios les contesta, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y aún tienen la osadía de responder, ¿en qué te hemos deshonrado? Y dice Dios, ¿en qué pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? Vean estos hombres tan cínicos. En Malaquías capítulo 2, versículos 13 y 14, dice lo siguiente. Y está, ¿me pueden ayudar, hermanos, a leer esto, por favor? De llanto y de clamor, así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Vamos a ver, hermanos, que cínicamente los hombres se estaban divorciando de sus mujeres judías para unirse a mujeres de otros pueblos. Y no solamente esto en sí mismo era gravoso, sino que pensaban que podían pecar de tal manera y seguir ofrendando a Dios como si nada. Es por eso que Dios dice, ¿piensas que voy a seguir aceptando tu ofrenda como si nada? Y ellos responden, pero ¿por qué no? O sea, cínicos. ¿Cómo con tal cinismo el pueblo pensaba que a pesar de su conducta, Dios iba a seguir recibiendo con agrado sus ofrendas? Lo mismo pasa con nosotros. ¿Cómo pensamos tan irónicamente que Dios se complace de lo que hacemos, a pesar de que nuestra conducta no ha estado en conformidad a lo que Dios demanda? Malaquías 2:17 dice, habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís, ¿en qué te hemos cansado, Dios? En que decís, dice Dios, cualquiera que hace mal agrada a Jehová y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Vean la osadía nuevamente del pueblo. Ya no estaban cuestionando a un hombre, no estaban cuestionando a Dios, a los sacerdotes, estaban cuestionando a Dios mismo. Ellos decían, cualquiera que hace mal en la nación, Dios se complace con ellos. Y no pasa nada. De tal manera que empiezan a cuestionar que si Dios era verdaderamente justo. Y todavía dicen, ¿en qué te hemos cansado, Dios? ¿En qué te hemos cansado? Malaquías capítulo 3, versículos 6 a 9, dice,
Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes, y no las guardasteis. Dice Dios: volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Dios nuevamente restaurando a su pueblo. Y cínicamente dicen: mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? O sea, estamos también, Dios, que ¿qué tenemos que mejorar? ¿Qué tenemos que ajustar? ¿En qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste nuevamente: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Malaquías capítulo 3, versículo 13 al 15. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis: ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, dice Dios: por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora: bienaventurados son los soberbios, y los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Vean nuevamente tan osadamente la condición del pueblo. ¿Qué aprovecha que te sirvamos, Dios? ¿Qué hemos hablado contra ti? Y ellos estaban tan seguros que los hombres podían tentar a Dios y escapar de su juicio. Es decir, ponían a Dios al nivel de cualquier hombre. Sí, mira, yo a ti te puedo decir esto y esto y esto, y sé que no me va a pasar nada. A ti no te tengo miedo. El problema es que no le estaban hablando a un hombre, le estaban hablando a Dios mismo. Cada uno de estos versos que leímos, hermanos, forman parte de la profecía de Jeremías que vamos a ver detalladamente. El cinismo del pueblo no era ajeno a Dios. Dios es omnisciente, todo lo conoce. Y como dije hace un momento, nosotros podemos equivocarnos en nuestros juicios sobre la conducta e intenciones de los demás, pero Dios no. Él llega hasta las profundidades de nuestro corazón. Él sabe con certeza las intenciones de nuestras palabras. Él sabe qué queremos lograr con lo que hacemos o no hacemos. Uno de nuestros problemas es que no meditamos en la aparente pasividad de Dios. Muchos dicen: Dios nunca hará nada. Llevo tanto tiempo con esta conducta, o aquel lleva tanto tiempo con tal conducta, y pareciera ser que Dios está dormido. Dios no hace nada. Cualquiera puede pecar y se puede burlar de Dios, y no pasa absolutamente nada. Pero erramos, hermanos. Dios no está pasivo, sino que Dios está manifestando su gracia ante nosotros para que en este proceso nosotros busquemos el arrepentimiento, nos volvamos a Dios, desistamos de nuestras conductas. Esto debería de ser suficiente para enderezar nuestro camino. Y por último, hermanos, quiero que meditemos en lo primero que tuvo que decir el profeta ante el cinismo del pueblo. Ellos cuestionaron el amor de Dios. Vean el versículo 2 y concluimos, hermanos, esta noche. Una vez que Él les dice que va a profetizar y que va a arremeter contra la nación y que vienen palabras fuertes, Él dice esto de forma implícita y tácita, pero empieza con una afirmación muy noble y loable y consoladora para nosotros. Dice: yo os he amado, dice Jehová. Vean, dice: yo os he amado, dice Jehová. La ingratitud de un hijo hacia sus padres no solamente es rebelión, sino que es ignorancia. Se suele decir que un hijo comprenderá el amor de sus padres hasta que él se convierta en uno. Y yo creo que hay mucha razón allí, hay mucha sabiduría humana allí, que a veces uno de hijo es muy insensato hacia lo que hacen los padres,
Pero solamente cuando estás en la misma condición, dices, ahora entiendo que mis padres verdaderamente me amaban. Ahora yo te digo, hermano, piensa por un momento, ¿cuál sería tu reacción como padre de familia, todos los que aquí son padres, si te enteraras que tu hijo cuestiona tu amor por él? Que de pronto se levante un día tu hijo y diga, ¿sabes qué? Tú en verdad no me amas. ¿Cuál sería tu reacción? Yo pienso que muchos se enojarían y dirían, ¿cómo me puedes decir eso? Todos los sacrificios, los esfuerzos, mi trabajo, las desveladas, he renunciado a todo por ti y para que de pronto tú digas que no te amo. No sé cuál sería tu reacción, no sé cuál sería tu condición, qué pasaría por tu mente. Bueno, algo similar es lo que aquí está pasando. El libro de Malaquías no inicia con lo que las personas deben o no deben de hacer, sino que proclama verdades divinas. No nos muestra detalladamente la conducta del pueblo, sino que empieza diciendo cómo Dios ha actuado con ellos. Empieza diciendo, los he amado. Yo os he amado. Sin embargo, la respuesta de Israel es aterradora. Es triste, es preocupante, porque ellos, lejos de responder con gratitud y decir, Señor, a pesar de lo que somos, ¿todavía nos sigues diciendo que nos amas? La respuesta es, vean el versículo 2, dice, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? No es una respuesta cínica, irónica, rebelde. ¿Quién tan osadamente pudiera decirle a Dios, ¿en qué dices tú que me amas a mí? Tu palabra dice que me amas, pero ¿en qué dices que tú me amas? Israel niega el amor de Dios y al mismo tiempo lo niega a él porque Dios es amor. Israel minimizó su amor, minimizó esto que Dios había propuesto hacia la nación, amarlos. En el libro de Jeremías dice que con amor eterno Dios nos ha amado. En realidad, hermanos, el pueblo estaba retando al Dios vivo y verdadero. Estaba desafiando a Dios. Este tipo de preguntas pueden fácilmente romper en nuestro contexto una amistad, un matrimonio quizás. Puede romper las familiares cuando alguien dice, ¿en qué te amo? Ahora, ¿cómo responde Dios a la pregunta que hace Israel? ¿Cuántas posibles respuestas pudo haber dado Dios? Él pudo haber dicho, tú me preguntas que en qué te he amado. Déjame decirte que yo te saqué de Egipto. Déjame decirte que yo te guardé en el desierto con todo lo que pasó allí. Yo te llevé a una tierra donde fluía leche y miel. Yo los hice una nación. Yo les envié jueces, reyes, sacerdotes, profetas. Yo no tengo mucho tiempo que los liberé de Babilonia. Dios pudo nombrar gracia tras gracia tras gracia. Sin embargo, Dios no acude ante cada una de estas cosas, sino que el indicativo de Dios para el pueblo, para que entendieran su amor, fue acudir a la soberana elección de Dios por su pueblo. Vean el versículo 2. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? Dice Dios, ¿no era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y llamé a Jacob, y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificarlo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos, ellos edificarán y yo lo voy a destruir, y le llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Dios
alude a su elección soberana por Israel para indicarles cuánto era su amor hacia ellos, qué tipo de amor tenía Dios hacia la nación. Como lo dije, él pudo haber aludido a todo lo que él había hecho en el pasado, pero Dios va a un aspecto tan benéfico para nosotros. El amor de Dios hacia su nación era tan grande, tan fuerte, porque no era en cuestiones de mérito, sino que estaba basado y cimentado únicamente en su elección soberana por el pueblo. Vean los siguientes versículos que nos hablan un poco de este amor hacia Israel. Oseas 11:1 dice lo siguiente: a vosotros solamente conocido de todas las familias de la tierra. Bueno, lo estoy leyendo yo de otra versión. ¿Me puedes poner el siguiente, hermano? A vosotros solamente conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. Estamos en Amós. Cuando dice que solamente conocido, está hablando de Israel y está hablando de un conocimiento preferencial. Y luego Oseas 11:1 dice: cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Y vea nuevamente el siguiente versículo, Deuteronomio 7:6-8. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Así que el amor de Dios hacia su nación era incondicional. Era una nación insignificante. Había muchas naciones en términos humanos mejores que Israel, pero Dios estaba totalmente decidido a que ellos entendieran que su amor hacia ellos no basaba en su comportamiento, en su conducta, ni en sus méritos. Dios soberanamente había elegido amar a esta nación. Ahora, al pasar por estos versículos, hermanos, no sé por qué la mayoría solemos darle más énfasis a las palabras a Esaú aborrecí. Pero como dirían algunos maestros del pasado, lo sorprendente no es que Dios haya aborrecido a Esaú. Lo sorprendente verdaderamente es que Dios haya amado a Jacob. El problema no es que Dios haya aborrecido a Esaú, sino por qué Dios amó a Jacob. Ese es lo sorprendente aquí. Ahora, de estas palabras solamente diré lo siguiente, hermanos. El contexto de lo que estamos hablando nos ayuda a entender que Dios no está diciendo un tipo de oráculo de dos personas, sino de dos linajes. En este caso Jacob, Israel, y en este caso Esaú, Edom, los edomitas. El sentido de las palabras amé y aborrecí también tienen que entenderse correctamente. Por ejemplo, en Lucas 14:26 se nos dice lo siguiente: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. De este texto tenemos que ver que Dios no nos está diciendo aborrece a tu madre, aborrece a tu familia, sino que ellos no pueden estar por encima de mí. Ellos no pueden ser tu preferencia. En Génesis también, capítulo 29, vemos que se nos dice lo siguiente. Bueno, lo leo de aquí. Y se llegó también a Raquel y la amó también más que a Lea, y sirvió a Labán aún otros 7 años. Y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril.
Aquí la palabra menospreciada no es un aborrecimiento como lo que entendemos en nuestro contexto presente, sino que habla de darle menos valor o menos preferencia de otra cosa. Así que cuando Dios dice que aborreció a Edom, no le estaba diciendo que lo estaba odiando en el aspecto que se entiende la palabra odio o aborrecer, sino que sencillamente prefirió a Jacob por encima de esta nación. Dentro de todas las naciones que había, Dios prefirió a Israel soberanamente. De eso se trata lo que está diciendo aquí. ¿Por qué escogió Dios a Israel? ¿Por qué no escogió a los egipcios con todo su conocimiento, o a los fenicios con su capacidad comercial, o a los griegos con toda su sabiduría? Imagínense lo que hubiese sido a un Platón hablando de las verdades de la Biblia, con su retórica tan profunda, pero Dios no eligió a Platón, eligió a un Pablo que le llamaban un periquero, porque decían que en comparación con los griegos su hablar era algo digno de ser rechazado. Así que lo que estamos viendo aquí, que el amor preferencial de Dios sobre Jacob y sobre su descendencia resalta porque no es un amor basado en sus méritos, sino en el puro afecto de su voluntad. Así quiso Dios que fuera. Entonces la pregunta tan osada, ¿en qué nos has amado? Dios responde, pues sencillamente en que soberanamente yo te elegí. Tú no tenías nada digno de ser amado, no tenías nada que ofrecerme, no tenías nada de que te pudieras jactar, y a pesar de todo yo te he amado. Yo te he amado. Esto sin duda, hermanos, nos alcanza a nosotros. Pareciera ser que a veces nosotros también somos como Israel y decimos o pensamos, ¿en verdad nos amas, Dios? ¿En verdad nos amas? Pareciera ser que a veces la iglesia duda del amor de Dios, y eso es porque pensamos en el amor en términos tan materialistas, tan físicos, tan sociales. Se podría escuchar el murmullo de algunos decir, si me amas Dios, entonces ¿por qué padecemos? Si me amas Dios, ¿por qué no tengo eso que te pido tanto? ¿Por qué sufro? El amor de Dios hacia nosotros y hacia la iglesia nunca debe de ser evaluado por aspectos de dinero, de salud o de cualquier cosa, sino que la mayor prueba de que Dios verdaderamente nos ama está en la cruz, está en Cristo. Dios ya nos dio a Cristo. Vean lo que dice Romanos 5:8, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió y saldó nuestra cuenta que nos condenaba, pero no la de todos, sino las de sus elegidos. Así que conocer que la nación israelita fue escogida por gracia nos alcanza a nosotros porque nos recuerda, hermanos, que también somos sus elegidos y eso nos hace ser amados por el Señor. Hoy podemos estar tan seguros de su amor hacia nosotros. Y termino diciendo lo siguiente. No existe verdad, hermanos, más profunda de entender para el creyente que la siguiente. Somos amados por un Dios santo y justo. Esa es la verdad más profunda para nosotros, que somos amados por un Dios santo injusto. ¿O usted piensa, hermano, que usted es un ser tan amable? Que Dios al verlo o al verme dijo, ¿sabes qué? Yo normalmente no amo a las personas, pero ante ti no puedo rechazar tal oferta. ¿Eres tan amable? La verdad, hermanos, es que ni usted ni yo somos personas dignas de ser amadas por un Dios santo. Pero ¿cómo es posible que Dios nos ame a pesar de conocernos? ¿Cómo es posible que Dios nos ame tan perfectamente a pesar de quiénes somos, a pesar de nuestra conducta?
Cuando tú y yo estemos en un momento de agotamiento espiritual y veas tu entorno y digas, en verdad Dios, tú me amas, recuerda que Dios te escogió desde la eternidad, te apartó y en la cruz Dios te ha indicado cuánto es el valor de su amor hacia su pueblo. Vamos a orar, hermanos. Padre, en esta noche te damos gracias, Señor, porque nos permites meditar un poco en tu palabra. Gracias porque nos recuerdas que tu amor hacia nosotros es perfecto. Es perfecto porque no está basado en nosotros, sino en ti, en tu determinación a amarnos. Perdónanos, Señor, cuando somos tan osados y cuestionamos tu proceder, cuando cuestionamos lo que tú haces. Ayúdanos, Señor, a considerar nuestras palabras ante ti, a considerar cuál es nuestra conducta ante ti, y permítenos, Señor, honrarte como verdaderamente tu palabra merita que seas honrado. Yo te suplico, Señor, por mis hermanos y por nuestra iglesia, que solamente tú conoces, Padre, sus corazones, lo que pasan, lo que piensan, que en todo momento, Señor, estas palabras puedan ser de gratitud y de consolación hacia ellos. Tú nos has amado y nos seguirás amando, Señor, hasta el final. Todo te lo suplicamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a tener el tiempo de las